Hoy vamos a explicar lo que son los ángulos de la misma familia. Hemos dibujado 4 ángulos diferentes, uno en cada cuadrante, primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Antes de empezar, vamos a repasar en qué tenemos que fijarnos para escribir las razones trigonométricas de los ángulos en distintos cuadrantes. Bien, como sabéis ya, para un ángulo del primer cuadrante me fijo en este triángulo. Siempre voy a considerar que el radio mide 1. Para este ángulo del segundo cuadrante me fijo en este triángulo de aquí, en este ángulo, ¿recordáis? Para un ángulo del tercer cuadrante me fijo en este ángulo de aquí, en este triángulo que se forma, siempre desde el segundo lado hasta el eje de las X trazando una perpendicular. Y para uno del cuarto, para sus razones trigonométricas, me tengo que fijar en este ángulo que se ha formado aquí con este triángulo. Fijaros que siempre es desde el segundo lado hasta el eje de las X trazando la perpendicular. Sería un error que os fijarais en este triángulo de aquí que os estoy señalando. Tened cuidado. Vamos a imaginar que en el ángulo del primer cuadrante tengo una apertura de 30 grados. Como sabéis, las razones trigonométricas de 30 son: el seno es 1/2, el coseno es raíz de 3 entre 2 y la tangente es raíz de 3 entre 3. Vamos a ver qué le pasa al ángulo del segundo cuadrante. Si la apertura que yo tuviera aquí también fueran 30 grados, las razones trigonométricas de este ángulo serían las mismas que las de 30, ¿verdad? ¿Cuánto mide este ángulo rojo? Fijaros, desde aquí hasta aquí son 180 grados y le tengo que quitar este trocito que es 30. Es decir, son 180 grados menos 30 grados, me quedan 150 grados. Por lo tanto, las razones trigonométricas del ángulo de 150 son las mismas que las razones trigonométricas de 30. Vamos a escribirlas. Van a variar en el signo. Tenemos 1/2, raíz de 3 entre 2 y raíz de 3 entre 3. Y como sabéis, en el segundo cuadrante, el seno, que nos tenemos que fijar en el cateto opuesto, coincide con esta vertical que es positiva, el seno es positivo, lo dejo igual. El coseno es negativo, cateto contiguo, me fijo en la horizontal, le pongo un menos. Y la tangente tengo que es más entre menos, menos. Vamos al ángulo del tercer cuadrante. Si la apertura que yo tengo aquí es de 30 grados, las razones trigonométricas de este ángulo van a ser las mismas que las de 30 grados. ¿Cuánto mide este ángulo rojo? Como podéis ver, desde aquí hasta aquí son 180 grados. Le tengo que sumar este trocito, 30. Por lo tanto, son 180 grados más 30 son 210 grados. Vamos a escribir las razones trigonométricas del ángulo de 210, que son las mismas que las de 30. Son 1/2, raíz de 3 entre 2, raíz de 3 entre 3 y varían en el signo. En el tercer cuadrante el seno es negativo y el coseno es negativo, por lo tanto pongo menos y menos y ya sabéis, menos entre menos, más. Vamos al ángulo del cuarto cuadrante. Las razones trigonométricas de este ángulo son las mismas que las de este de aquí, pero si en este considero que tengo una apertura de 30 grados, van a ser las mismas razones trigonométricas. ¿Cuánto mide ese ángulo rojo? Bien, fijaros que es toda la vuelta de la circunferencia, 330, y le tengo que quitar este trocito. Son 360 menos 30. 360 grados menos 30 son 330 grados. Por lo tanto, las razones trigonométricas de 330 son las mismas que las de 30 grados. Por lo tanto, es 1/2, raíz de 3 entre 2, raíz de 3 entre 3, y voy a cambiar el signo. En el cuarto cuadrante, el seno es negativo y el coseno es positivo. Bien. Seno negativo, coseno positivo y tangente negativa. Por lo tanto, podemos decir que los ángulos de 30, 150, 210 y 330 grados son de la misma familia. ¿Por qué? Porque los valores de las razones trigonométricas son los mismos, pero varían el signo dependiendo del cuadrante donde se encuentre el ángulo.
Si quisiéramos escribirlo de una forma general, si nuestro ángulo del primer cuadrante fuera alfa, para hallar uno de la misma familia en el segundo cuadrante tendría que hacer 180 grados menos alfa. Fijaros que es la operación que hemos hecho aquí, 180 menos 30. Para hallar uno del tercer cuadrante de la misma familia sería 180 grados más alfa. Es esta operación que hemos hecho aquí. Y uno del cuarto cuadrante de la misma familia sería 360 grados menos alfa. Y estos son los ángulos de la misma familia.